Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Psicología Educativa y Orientación Vocacional, Cátedra Consejería 1. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el eje de detección enmarcado en el modelo DESE. Los integrantes de este grupo son Eduardo Vallas, Nelly Berrones, Verónica Caguano, David Colli, Stephanie Herrera, Adriana Leiva, Lisette Tingo y Yadira Viteri, todos pertenecientes al séptimo B. El eje de detección implica identificar cualquier situación de riesgo a la cual están expuestos los estudiantes a lo largo de su trayectoria educativa, lo que implica realizar un trabajo de acompañamiento con los diversos espacios donde interactúan. Los espacios donde interactúan son los siguientes, pudiendo ser estos: la institución educativa, la familia, la calle, el grupo de amigos. Cada uno de estos actores juega un papel fundamental en el proceso de formación del estudiante. Una vez identificado cualquier evento desfavorable, problemática que se interrumpa en el desarrollo normal del estudiante, es necesario que quien lo haya detectado mantenga una actitud abierta para analizar el caso. También tenemos objetivos de la detección. Uno de ellos es disminuir las potenciales situaciones de riesgo y vulneración de derechos que pudieran presentar al interno de la institución educativa como fuera de esta. El otro objetivo es implementar estrategias de alertas tempranas orientadas a todos los miembros de toda la comunidad educativa. Y es que nosotros como futuros profesionales tenemos que estar muy pendientes de las situaciones de riesgo que se podrían estar presentando en los estudiantes en la institución educativa que vayamos a trabajar, ya que nosotros somos los principales responsables en ayudar a nuestros estudiantes, de tal manera que debemos de controlar, bloquear o eliminar las situaciones de riesgo que presenten los estudiantes. Actividades enmarcadas en el eje de detección. Algunas de las actividades a realizar son identificar situaciones de riesgo y o vulnerabilidad de tipo personal, educativo, familiar y social, así también proponer y ejecutar acciones emergentes de intervención. Como segundo, se requiere estimular mecanismos de corresponsabilidad familiar e institucional para identificar y reportar casos relacionados con problemáticas psicosociales. A su vez, se va a llevar a cabo procesos de observación áulica en los diferentes espacios educativos para la detección de posibles situaciones de riesgo. Otra de las actividades enmarcadas en este eje es la detección temprana, alertas en el proceso de desarrollo del niño, niña, adolescente en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo de esto sería ver a niños aislándose de sus compañeros, baja autoestima, no realizan tareas, entre otras. Además, es importante identificar y abordar conductas desfavorables que irrumpan el desarrollo adecuado de estudiantes. Ejemplo, conductas alimenticias de riesgo, consumo de licor, abuso de sustancias psicotrópicas, adicciones, pandillas, entre otras. Así también, identificar y abordar estudiantes que requieren de atención personalizada a nivel cognitivo, afectivo y de interrelación. Un ejemplo, a un estudiante que le resulte difícil comprender y entender contenidos de una asignatura, el profesional del DESE inmediatamente aplicará una serie de insumos, como por ejemplo entrevistas, observación, screening, test, entre otros. Esto le permitirá detectar si dicho problema es de orden afectivo, cognitivo, social o tiene algún componente genético. Existen directrices para trabajar en el eje de detección. Identificando el evento desfavorable, problemática o situación de riesgo que irrumpa el normal desarrollo del estudiante. Quien lo haya detectado debe mantener una actitud abierta para analizar el caso, abstenerse de emitir juicios de valor, diagnósticos o actitudes discriminatorias. Por ejemplo, un estudiante de 13 años que queda embarazada en la institución educativa, jamás el profesional del DESE puede decirle: hijita, ¿cómo te vas a quedar embarazada a tan corta edad? Te jodiste la vida, ¿para qué abriste las piernas? Es por ello por lo que el Ministerio de Educación
Educación del Ecuador menciona que cualquier conversación o entrevista que se mantenga con el estudiante debe ejecutarse en un espacio adecuado dentro de la institución educativa y no fuera de esta, promulgando el principio de confidencialidad de la información entre todos los interlocutores. La detección no necesariamente es un proceso exclusivo del profesional del DS, sino que puede ser realizado por el docente o los representantes legales durante los espacios de convivencia común. Eso implica que el DS debe mantener reuniones con los representantes legales y el equipo docente a fin de poder detectar dichas situaciones y poder iniciar con el proceso de intervención adecuado, para lo cual existen varias maneras de detectar situaciones de riesgo, signos de alerta o dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Interacción directa de los profesionales del DS con los estudiantes. Espacio académico, horas de clase, espacios de trabajo grupal. Fuera del espacio académico, recreo, educación física y actividades extracurriculares. Importante, detectar un posible caso, realizar un análisis previo de la situación con el equipo de dependencia y profesores. Registrar la información en el portal Educar Ecuador. Elaborar de forma física el informe respectivo. Detección por otros estudiantes, docentes, tutores de grado o curso, autoridades, personal administrativo de apoyo. Signos de alerta, dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El DS llevará una ficha de detección, respaldando protocolo de reserva y confidencialidad. Tutor coordinará con el DS en un marco de detección y seguimiento. En el seno familiar. Es importante que cualquier miembro de la familia reporte situaciones de riesgo, signos de alerta o dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje a los profesionales del DS y así se activen los protocolos de intervención, derivación y seguimiento. Cabe recalcar que el docente tutor deberá involucrarse y apoyar al profesional del DS de forma constante. Por ejemplo, Derek es un estudiante que atraviesa por el divorcio de sus padres, donde existen constantes peleas, las cuales han ocasionado agresividad y gran parte del tiempo se aísla. Su tía Mariana, al evidenciar tales cambios en su sobrino, acude al departamento del DS y espera activen protocolos de intervención, derivación y seguimiento. Detección por parte de algún miembro de la comunidad. Dentro de estos casos, cualquier persona de la comunidad educativa que identifique una posible situación de riesgo, signos de alerta o dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá informar a la situación al DS, sea por medio de una visita o llamada telefónica. Cabe recalcar que será manejado con mucha reserva y se activará protocolos de confidencialidad. Por ejemplo, Mariana es una estudiante responsable y con buenas calificaciones, más aún en estos días no ha cumplido con sus deberes y llega constantemente atrasada, por lo cual su profesor ha informado al departamento del DS de tal cambio en el estudiante y así espera que se activen los protocolos necesarios de intervención, derivación y seguimiento. Posibles problemáticas o situaciones de riesgo a reportar. Es así que vamos a encontrar a la violencia en cualquier situación de sus manifestaciones, sean física, psicológica o sexual. Así también la violación de los derechos humanos en los ámbitos educativo, familiar o social. A su vez, la tendencia, uso o consumo o presunción de comercialización de drogas y la inasistencia reiterativa a la institución educativa.
Otras de las posibles problemáticas se enmarcan en las situaciones o condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que generan dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a su vez la discriminación de cualquier tipo, que puede ser de género, orientación sexual, etnia, económica, social o por su condición de discapacidad, entre otros. A continuación, tenemos la entrevista de dos profesionales psicólogas educativas que nos van a hablar sobre el eje de detección y lo que engloba este tema. En primer lugar, vamos a escuchar a la licenciada Sofía Parra y posteriormente a la licenciada Caterine Guacollantes. Bueno, el eje de detección es el que nos ayuda a saber qué dificultades son las que tienen los estudiantes en el proceso educativo, ya sea un problema de dificultades de aprendizaje o si es que presenta un problema mayor o si es que el problema es emocional, porque si es que no están bien emocionalmente tampoco rinden. Sí, el problema es familiar. Entonces el eje de detección nos ayuda a saber cuál es la situación del estudiante para que pueda rendir tanto académicamente como compartir con los compañeros, ¿no? El poder interactuar con los compañeros que también luego generen en otras dificultades. Entonces hay que ir por todos los frentes a poder trabajar con los estudiantes. Que como tú sabes que los ejes de acción son cíclicos, ¿sí? El eje de detección se lo considera como el primer campo a revisar, pero para poder tener el eje de detección debemos empezar por el de promoción y prevención, ¿sí? Entonces, para que el eje de detección nos funcione, con la promoción y la prevención, tal vez la primera asamblea, la primera invitación al papito, las primeras cosas que nosotros les damos cada año escolar, nos pueden ayudar para que incluso los papás mismos puedan ser la fuente que a nosotros nos ayuden a saber cuál es la dificultad que el estudiante está presentando. Sí. Entonces, aparte de eso, vamos al eje de detección. Con el eje de detección, ya en general, durante todo el año, nuestro principal aliado es el docente, porque es el que está en contacto directo con el estudiante. Él es y con los padres de familia que van a atención a padres y se dan cuenta de la situación, te pasan un reporte, tú esperas una semana, 15 días, a ver si cambiando de metodología cambió, pero no, vemos que al contrario o se mantiene o se superan las dificultades y ahí puedes detectar qué es lo que está sucediendo. Buenas tardes, quiero agradecer por la invitación. Mi nombre es Caterine Guacollantes, psicóloga educativa y orientadora de la Unidad Educativa República Federal Suiza. En este momento voy a hablar en qué consiste el eje de detención. Consiste en identificar situaciones de riesgo que se encuentran en los estudiantes, que permiten realizar un acompañamiento. Ahora, ¿cuál es el objetivo del eje de detención? Este es disminuir las situaciones de riesgo o de vulneración que pudiese presentarse. Permite implementar estrategias de alertas tempranas dirigidas y orientadas a todos los miembros de la comunidad educativa. Ahora, ¿cómo se le aplica o cómo es aplicada dentro de una institución? El psicólogo o departamento del DESE debe identificar las situaciones de riesgo personales, educativas, familiares y sociales, y esta debe también intervenir. Debe realizarse los procesos de observaciones áulicas y también en los diferentes espacios educativos que el estudiante se encuentre. Ojo, aunque la detención también no solo se realiza en el psicólogo o el departamento del DESE, también los docentes o tutores, todos aquellos profesionales que están inmersos dentro del espacio educativo, se encuentra el estudiante. Ahora, uno de los casos que realiza este eje, claro,